Buenas tardes, compañeros y profesor. En el día de hoy vamos a hablarles un poco acerca del enfoque cuantitativo correlacional. Para comenzar a abordar este tema, es importante responder la siguiente pregunta. ¿En qué consisten los estudios correlacionales? Bueno, la investigación correlacional es un tipo de estudio que tiene como propósito evaluar la relación que existe entre dos o más variables, conceptos, categorías, pero teniendo en cuenta un contexto particular. Por otro lado, la investigación cuantitativa busca o intenta predecir el valor aproximado que tendrá un grupo de individuos o fenómenos en una variable a partir del valor que tienen en las variables relacionadas. Entonces, una pregunta típica de un estudio o una investigación de enfoque cuantitativo correlacional podría ser la siguiente. A mayor variedad y autonomía en el trabajo, corresponde mayor motivación intrínseca respecto de las tareas laborales. Entonces, sí podemos ver aquí que existen las variables y lo que busca pues este tipo de investigaciones. Primero, mide cada variable presuntamente relacionada y después también mide y analiza la correlación que existe y pues esa correlación se expresa en una hipótesis que luego va a ser sometida a prueba. Hola a todos, mi nombre es Carola Arigel y el día de hoy les voy a estar hablando sobre el propósito de los estudios de alcance correlacional. Primero que todo, es importante saber que estos estudios tienen como finalidad poder conocer cuál es esa relación o cuál es ese grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables, ya sea en una muestra o en un contexto en particular. Si bien es cierto que la mayoría de las veces se usan dos variables, con frecuencia se ubican vínculos entre tres, cuatro o incluso más variables. Pero bueno, ¿cómo es posible evaluar el grado de asociación entre estas? Para evaluar el grado de asociación entre estas, los estudios correlacionales lo que hacen es que siguen una serie de pasos. Entonces, primero se mide cada una por particular. Después se cuantifican, luego se analizan y por último se establecen las vinculaciones. Entonces, tales correlaciones se sustentan en hipótesis que son sometidas a prueba. Ahora, pongamos un ejemplo. Un investigador que desee conocer la motivación laboral y la productividad individual, digamos, de las empresas industriales que tienen más de 1,000 trabajadores. ¿Qué haría él? Bueno, pues lo primero que haría sería medir la motivación y la productividad de cada persona y después las analizaría si los trabajadores con mayor motivación en efecto pues son los que rinden más o los que tienen mayor productividad, que es lo que pues se esperaría. Algo que es importante recalcar o mencionar es que la mayoría de las veces pues las mediciones de las variables que se van a correlacionar provienen de los mismos casos o en este caso de los mismos participantes. ¿Por qué? Bueno, pues porque no es común que se relacionen mediciones de una variable que están hechas en ciertas personas con mediciones en otra variable que tiene pues las condiciones personas que tienen las condiciones totalmente distintas. Entonces, para establecer la relación entre la motivación laboral y la productividad individual, en este caso, no sería válido que el investigador estableciera la motivación laboral, por ejemplo, de los trabajadores de Colombia con la productividad individual de los trabajadores del Perú. ¿Por qué? Bueno, pues porque no están en las mismas condiciones y no estaríamos pues recibiendo los resultados como correctos, no serían los resultados que se esperarían. Ahora, ¿cuál es la utilidad principal de los estudios correlacionales? Bueno, pues la utilidad principal de estos estudios es saber cómo es que se puede comportar un concepto o una variable al conocer a otras variables que están vinculadas. Entonces, el valor que tendrá un grupo de individuos o en el caso de una variable a partir del valor que poseen pues las otras variables que están relacionadas. Esa es la utilidad. Un ejemplo que pues bastante simple, pero que pues nos ayuda a comprender ese propósito predictivo que tienen los estudios correlacionales, pues sería, como estamos viendo en pantalla, sería asociar el tiempo dedicado a estudiar para un examen con las calificaciones que se obtienen. Entonces, un grupo de estudiantes se mide cuánto dedica cada uno a su tiempo para prepararse pues para un examen y también se recaban sus calificaciones. Las calificaciones vendrían siendo las mediciones de la otra variable. Luego se determina si esas dos variables están relacionadas.
¿Qué significaría esto? Bueno, que cuando una varía, la otra también lo hace. Entonces, si las dos variables están correlacionadas y se conoce pues la magnitud de la asociación, se tienen las bases para poder predecir, ya sea con mayor o con menor exactitud, el valor aproximado que tendrá pues el grupo de personas que... Los estudios correlacionales se distinguen de los descriptivos porque los descriptivos se centran en medir con precisión las variables individuales, mientras que los correlacionales se evalúan con la mayor exactitud posible. Para poder nosotros comprender mejor estas diferencias podemos ver un ejemplo sencillo. Supongamos que un psicoanalista tiene como pacientes a una pareja, Ana y a Luis. Él puede hablar de ellos de manera individual e independiente, es decir, comentar cómo es Ana físicamente, en cuanto a su personalidad, a sus afinaciones, a sus motivaciones y también cómo es Luis. O bien hablar de su relación, de cómo se llevan, de cómo perciben el matrimonio, cuánto tiempo pasan diariamente juntos, qué actividades comparten, entre otros aspectos similares. En el primer caso, la descripción es individual. Si Ana y Luis fueran las variables, los comentarios del analista serían el producto de un estudio descriptivo de ambos cónyuges, mientras que en el segundo caso el enfoque es de la relación. El interés primordial es la relación matrimonial entre Ana y Luis. Desde luego, en un mismo estudio nos puede interesar tanto describir los conceptos y las variables de manera individual como la relación que estos guardan. La investigación correlacional tiene en alguna manera un valor explicativo, aunque sea totalmente parcial, ya que con el solo hecho de saber que dos conceptos o variables se relacionan aporta cierta información explicativa. Por ejemplo, si la adquisición de vocabulario por parte de un grupo de niños de cierta edad, digamos que entre 3 a 5 años, se relaciona con la exposición de algún programa de televisión educativo, ese hecho llega a proporcionar cierto grado de explicación sobre cómo los niños adquieren algunos conceptos. Asimismo, si la similitud de valores en parejas de ciertas comunidades indígenas se relaciona con la probabilidad de que contraigan matrimonio, esta información nos ayuda a explicar por qué algunas de esas parejas se casan y otras no. Desde luego, la explicación es totalmente parcial, pues hay otros factores vinculados con la adquisición de conceptos y la decisión de casarse. Cuanto mayor sea el número de variables que se asocien en el estudio y mayor sea la fuerza de la relación, más completa será la explicación. En el ejemplo de la decisión de casarse se encuentra que además de la similitud también están relacionadas las variables tiempo de conocerse, la vinculación de la familia de parte de los dos novios, la ocupación del novio, lo atractivo físico de ambos y además el tradicionalismo. El grado de explicación para la decisión de casarse será mayor. Además, si agregamos más variables que se relacionen con tal decisión, la explicación se tornará un poco más completa. El riesgo es el caso de dos variables que estén aparentemente relacionadas, pero en realidad no es así. Esto se conoce en el ámbito de la investigación como correlación espuria. Supongamos que llevaríamos a cabo una investigación con niños y cuyas edades oscilarán entre 8 y 12 años, con el propósito de analizar qué variables se encuentran relacionadas con la inteligencia y la mediremos por medio de alguna prueba de inteligencia. Digamos también que se presenta la siguiente tendencia: a mayor estatura, mayor inteligencia. Es decir, que los niños físicamente más altos tenderán a obtener una calificación mayor en la prueba de inteligencia con respecto a los niños de menor estatura. Estos resultados no tendrían sentido. No podríamos decir que la estatura se correlaciona con la inteligencia, aunque los resultados y el estudio así lo indicaran. Esto sucede por lo siguiente: la maduración está asociada con las respuestas a una prueba de inteligencia. Entonces, así los niños de 12 años en promedio más alto han desarrollado mayores habilidades cognitivas para responder las pruebas, tales como comprensión, asociación, retención, entre otras, que los niños de 11 años. Y estos a su vez han desarrollado
en mayor medida que los de 10 años y así sucesivamente hasta llegar a los niños de 8 años en promedio de menor estatura, quienes poseen menos habilidades que los demás para responder las pruebas de inteligencia. Entonces, estamos ante una correlación espuria, cuya aplicación no solo es parcial, sino errónea. Se requeriría de una investigación explicativa para saber cómo y por qué las variables están supuestamente relacionadas. Buenas, mi nombre es Natalia Gómez y yo les voy a seguir hablando sobre la investigación cualitativa. Tengamos en cuenta que la investigación cualitativa se caracteriza porque su proceso de recolección de datos se va a hacer a través de la observación y a partir de eso se va a hacer un proceso de análisis. También tenemos que tener en cuenta de que este tipo de investigación se va a basar a través de una formulación o un proceso de investigación social. El principal proceso va a ser la identificación del tema o problemática de investigación, lo que uno quiere investigar. Hay que tener en cuenta que son problemáticas sustantivas, donde nosotros nos vamos a mirar en la realidad sociocultural que se está manifestando y a partir de eso vamos a tener una comprensión del mundo de la población. Una de estas principales características son que este tipo de pregunta debe ser una pregunta subjetiva, donde nosotros, nosotros debemos identificar muy bien el tópico. Tenemos que tener que este tipo de investigación debe ser eficaz, donde el investigador debe estar muy interesado, donde haya un pie de igualdad y una relevancia social. Para poder investigar esta sociedad o esta problemática, vamos a tener primero que vamos a hacer una constitución de un referente teórico, donde este referente teórico va a ser como una base para el acercamiento de la realidad, una base donde nosotros podemos como que relacionar la realidad o lo que como un conocimiento previo a la realidad donde se relacione con esta. Vamos a tener en cuenta que ya son investigaciones planteadas y tenemos que tener en cuenta que también es algo dinámico, entonces que tenemos que estar a la expectativa de los nuevos hallazgos que vayamos a encontrar. Como ya lo había dicho, va a tener unas fases, unos procesos que generalmente pueden ser procesos cíclicos. Bueno, son procesos cíclicos, no necesariamente deberían ser lineales. Empezamos con la fase explorativa, donde la fase explorativa es como una documentación de la realidad, analizar lo que yo voy a documentar, donde yo me voy a familiarizar con esta población para poder tener una relación de empatía y a partir de eso entrar a lo más íntimo de este tejido social para poder realizar muy bien la investigación. Continuamos con la fase del mapeo, donde es algo figurativo tiene cierta relación con el mapa, donde principalmente es como tener como que los rasgos o identificar los rasgos relevantes del escenario donde nosotros estamos haciendo la investigación, donde nosotros estamos desarrollando la investigación, donde ya tenemos que tener en cierto caso ya identificados los actores, las situaciones y los escenarios donde uno está investigando. Es algo así como es algo así como un cuadro relevante de los rasgos de la situación de análisis. Sería así como una cartografía social. Continuamos a un muestreo, a la última fase, se podría decir que ya en este muestreo ya tenemos que tener en cuenta ya los rasgos relevantes, ya podemos ya enseguida adentrarnos ya a los rasgos relevantes, ya el investigador si quiere puede sacar sus conclusiones o de lo contrario puede seguir profundizando esta investigación. Hay que tener en cuenta, como ella ha dicho anteriormente, que es una investigación progresiva y dinámica, o sea que el investigador no debe pues quedarse con el marco teórico que yo tenía, sino que debe ir acoplándose a los nuevos hallazgos ya encontrados. Vamos a tener en cuenta de que según Strauss y Corbin, este tipo de muestreo puede ser abierto. Hay tres tipos de muestreo, que puede ser abierto, que más que especificar está dando como que
unas guías de las elecciones del muestreo. Un tipo de muestreo relacional fluctuante donde vamos a tener donde el investigador va a maximizar el hallazgo de las diferencias en un nivel dimensional. Vamos a tener un muestreo discriminativo donde el investigador va a maximizar las oportunidades para verificar la argumentación, las relaciones entre estas categorías. Y esto sería ya todo el tipo de procedimiento que hace el investigador. El sexto punto nos habla acerca de la anticipación de los dilemas metodológicos en la recolección de datos. Entonces, cuando se implementa un proyecto de investigación cualitativo, es importante responder las siguientes preguntas. Primero, ¿qué tan profundo y qué tal está el proceso de recolección de datos? Bueno, frente al dilema de la profundidad y de la extensión, para la investigación cualitativa, lo primordial es la profundidad sobre la extensión y también la calidad sobre la cantidad. La segunda pregunta nos habla acerca por dónde inicia y por dónde terminará el proceso de recolección de datos. Entonces, para esto, para la recolección de datos, siempre es importante contar con una fase exploratoria, pues que es la que nos va a permitir o nos va a ayudar a delimitar cuánta información debemos recolectar. La tercera pregunta nos habla acerca de a quién incluir y a quién excluir de la recolección de datos. Bueno, para responder esta pregunta siempre debemos tener en cuenta o bien claro pues cuáles son los objetivos de la investigación y la dinámica que se genera. El último punto nos habla acerca de la definición de los medios de recolección de datos, técnicas e instrumentos. Entonces, para este punto es importante o es necesario tener en cuenta lo siguiente. Primero, el enfoque desde el cual se plantea la investigación. Segundo, el tipo de información que pues, se pretende captar. Tercero, las características de la fuente. Y por último, el tiempo del que se dispone para todo el proceso.